best music.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Pensades que la misa de hoy la hacemos en sufragio por Pilar Fidel Soltra, Ricardo Zaragoza Náquera y familiares difuntos, Concha Brisa y Antonio Martín, Mari Carmen Solís en su 30 aniversario, Francisco Tarazona Campos y Amelia Zaragoza Náquera, Alberto Vives La Torre, Carmen Martínez Español, y en acción de gracias al Santísimo Cristo de los afligidos y a la Madre de Dios de desamparados. Lectura del libro de Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Has sido más fuerte que yo y me has podido. He sido a diario el hazmerreír, todo el mundo se burlaba de mí. Cuando hablo tengo que gritar, proclamar violencia y destrucción. La palabra del Señor me ha servido de oprobio y desprecio a diario. Pensé en olvidarme del asunto y dije, no lo recordaré, no volveré a hablar en su nombre. Pero había en mis entrañas como fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo y no podía. Palabra de Dios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Y no os amoldéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. «Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Ponte detrás de mí, Satanás, eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres y no como Dios». Entonces dijo a los discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta». Palabra del Señor. Escuchábamos el domingo pasado en el Evangelio cómo Jesús llegó a preguntar a sus discípulos: «¿Y vosotros quién decís que soy yo?». Y recordamos, cómo no, aquella respuesta de Pedro: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios hecho hombre». Y la respuesta de Jesús: «Eso no te lo va a revelar nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos». Hoy Jesús continúa, y creo que sobre todo explicando qué consiste su mesianismo. Jesús les dice ahora en el Evangelio que tiene que marchar a Jerusalén, porque hasta ahora ha estado predicando en Galilea, en Samaria, en la Decápolis, en lugares frontera, podríamos decir, alrededor de Jerusalén. Pero tiene que ir a predicar el Evangelio, a llevar el reino de Dios, a anunciar a todos los hombres el proyecto que Dios tiene para todos nosotros, y es la salvación. Y anunciar el Evangelio a aquellos hombres que realmente tenían ya pues una vida realmente acomodada, unos criterios muy prefijados, era realmente enfrentarse a algo muy difícil y muy duro. Sabía que anunciar el Evangelio en Jerusalén pasaba pues por el sufrimiento, por la cruz y por la muerte. Y esto es lo que Jesús anuncia a sus discípulos. Pero además el Señor sabe perfectamente que el final de este camino no es la muerte, sino que Dios no lo va a abandonar. Y por ello también les anuncia la resurrección. Pero ese camino para llegar a la resurrección, el de la pasión, es realmente duro para sus discípulos. Y por ello la respuesta de Pedro: «Lejos de ti tal cosa, Señor». Pedro no entiende lo que Jesús va a vivir. Y quizá no es una respuesta egoísta, sino que es una respuesta realmente pues desde el cariño, desde la comprensión de alguien que acepta a Jesús y que entiende que su mesianismo, una persona como él, no tiene por qué padecer y no tiene por qué sufrir. Pero el Señor le recrimina con gran dureza: «Ponte detrás de mí, Satanás», porque el Señor interpreta eso realmente como una tentación, como apartarle realmente de la voluntad que el Padre tiene para Jesús. ¿Y por qué el Señor quiere esto para Jesús? No cabe duda que Dios no quiere el sufrimiento ni para Jesucristo, su Hijo, ni para ninguno de nosotros. Un Dios que es amor por encima de todo, un Dios que nos quiere,
un Dios que nos ama, un Dios que ha creado el mundo y a cada uno de nosotros, un Dios que nos procura el gran regalo de la salvación, que quiere nuestra propia felicidad. ¿Cómo va a querer realmente que suframos, que padezcamos, que lo pasemos mal? Pero realmente la salvación de nuestro mundo pasa porque el Señor entregue su vida para que nosotros la podamos rescatar. Y ese es el gran don del regalo de Jesucristo. Pero Pedro no lo entiende. Y no lo entiende, como decía antes, porque no quiere ver sufrir a Jesús, pero además también porque él sabe perfectamente que ser discípulo de Cristo significa seguir sus pasos, significa realmente ir detrás de Él, significa ir configurando nuestra vida según su estilo de vida. Y si el Señor sufrió, también sus discípulos tienen que sufrir. Esa es también la tarea del cristiano. Y no es un sufrimiento buscado, sino que muchas veces nos viene dado, la gran mayoría de veces. Pero el Señor realmente nos invita a todo lo contrario, a que hagamos realidad en nuestra propia vida, el estilo de vida de Jesús, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y ese amor generoso, ese amor que se entrega, ese amor que significa siempre dar la vida para que el otro la gane, pues no cabe duda que muchas veces también lleva al sufrimiento y lleva, como no, a esa muerte. Hoy Pedro parece que se quiere separar de este estilo de vida de Jesús. Pero el Señor le está invitando una vez más a que no sea como una tentación para Él, a que no sea parte realmente del proyecto que Dios tiene para Él, como nos ocurre a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces también nos vemos identificados con la actitud y con la persona de Pedro? ¿Cuántas veces no queremos complicarnos la vida con nada? No queremos ningún sufrimiento, ningún dolor. Y cuando nos ocurre esto, pensamos que el Señor nos ha abandonado. Pensamos que el Señor ya no quiere saber nada de nosotros. Parece que es un Dios que está allá arriba contemplando los acontecimientos de la vida del mundo y de los hombres y que se desentiende realmente de nuestro sufrimiento y de nuestro dolor, porque le rezamos, le imploramos, le pedimos y parece que nunca nos escucha. Que no nos escucha sobre todo porque no se hace lo que nos gustaría que hiciera. Pero el Señor tiene sus propios planes para nosotros y también su propio tiempo para nosotros. Y eso es algo que quizá tendremos que reconocer, conocer y aceptar en nuestra propia vida. Ese plan de salvación que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros. Y por ello tendremos que mirar a Jesucristo, confiar en Él, darle gracias realmente por este don de la vida y también, como no, por el don de la salvación. Y rezar los unos por los otros. Creo que es fundamental en nuestra vida, sobre todo orar por aquellos que más están sufriendo, por aquellos que cargan con su cruz, aquellos que parece que la cruz les pesa tanto que no pueden realmente levantarse. Y tendremos que mirar a esa cruz de Jesucristo, una cruz que el Señor abandonó para resucitar, pero no nos abandonó a cada uno de nosotros, sino que en nuestra propia cruz el Señor se hace presente. Él realmente también nos acompaña a llevar nuestra propia cruz. En nuestra muerte el Señor también se hace presente, sale a nuestro encuentro y nos lleva de la mano también para acercarnos a los brazos de Dios nuestro Padre. Él vivió la cruz primero que nosotros, para hacerse solidario con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, para que descubramos que no lo vivimos solo, sino que el Señor es ese nuevo Cireneo que nos ayuda realmente a cargar con nuestra propia cruz, a levantarnos y a llevarnos al encuentro con Dios nuestro Padre. Pidamos pues al Señor que en los momentos de dificultad, en los momentos de dolor, en los momentos de sufrimiento, que evidentemente son muchos en la vida, unos más grandes, otros más pequeños, unos que nos vivimos en propia persona y otros que evidentemente los vemos en nuestros seres queridos. Que el Señor nos ayude a encontrar consuelo en su persona, en su presencia en cada uno de nosotros, y nos ayude a confiar en su palabra salvadora y en la cruz redentora de Cristo Salvador. Profesemos todos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos con fe al Señor nuestro Dios. Por la Iglesia, para que acepte el sufrimiento que le viene por su fidelidad al Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que entregan su vida por amor a los demás, para que se sientan reconfortados por las palabras de Cristo. El que pierda su vida por mí la encontrará. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos aquellos que anuncian el Evangelio en situaciones particularmente conflictivas, para que el Espíritu de Cristo los anime y sostenga. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que aprendamos a negarnos a nosotros mismos, a cargar con la cruz de cada día y a seguir con amor a Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escúchanos, Señor, y enséñanos a discernir tu voluntad, lo bueno, lo que te agrada, lo perfecto. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, y en todo lo que hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en Él. Con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también a nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y a todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo a su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Saciados con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Permítame una serie de avisos. Creo que sobra o huelga decir que vivimos una semana ahora importante en nuestro pueblo de Ribarroja, especialmente en la parroquia. Son las fiestas del Cristo, de nuestro Cristo de los afligidos. La situación de pandemia que estamos viviendo pues hace que lo vivamos de manera diferente, pero no por ello tenemos que prescindir de ese encuentro personal y comunitario con nuestro Cristo. De manera diferente sí, pero no al margen de Él. Por ello tendremos que adaptarnos a esta nueva situación. Y no cabe duda que la primera de ellas, aunque hoy llevamos la mascarilla todos, marcamos la distancia, es también el aforo de la Iglesia. Tenemos que entender que el aforo es necesario ser rigurosos, ser estrictos y ser comprensivos con ello. Entonces no nos enfademos cuando se nos diga que el aforo está completo y no puede entrar nadie más en la Iglesia. Entendámoslo todos porque es por el bien, en definitiva, de todos y cada uno de nosotros. El día 1, el próximo martes, comenzaremos el quinario, desde el día 1 hasta el día 5, a las 10 de la noche, como siempre. Esto significa que el domingo no se retransmitirá la misa por televisión, sino que se retransmitirá el último día de quinario, el día 5, que será a las 8 de la tarde. El día 13 y el día 14, sobre todo el día 14, que es el día del Cristo, esos 2 días tendremos la misa precisamente para facilitar la asistencia, porque no cabe duda que a todos nos gustaría y nos gusta estar en esa misa con el Cristo. La celebraremos en la plaza de la Iglesia, no aquí dentro, sino en la plaza. Y la misa será a las 7 de la tarde, el día 14. El día 13, víspera, el domingo, también será en la plaza. Esa misa tendrá un toque especial porque queremos dedicarla especialmente a nuestros mayores, a nuestros enfermos, a nuestros impedidos. Será una misa en la que impartiremos el sacramento de la unción de los enfermos. Por lo tanto, pues comunican a aquellas personas que deseen recibir el sacramento de la unción que el domingo en la misa de la tarde, que haremos en la plaza, impartiremos ese sacramento. Les hemos comunicado a todos que sería a las 8 de la tarde, pero hemos de cambiar el horario por motivos técnicos. No lo saben ni siquiera ni la festina ni la cofradía, lo acabo de comunicar ahora porque por motivos técnicos no puede ser a las 8, tiene que ser a las 7 de la tarde. Entonces, tanto el día 13 como el día 14, la misa será a las 7 de la tarde en la plaza. Y por último, pues comunicarles ahora que vamos a realizar la bajada del Cristo. Lo haremos como todos los años, pero con un matiz. No podemos pasar a adorar al Cristo, no podemos tocarlo, no podemos pasar el pañuelo, no podemos acercarnos a Él, pero sí que podemos desde nuestro sitio encontrarnos con el Cristo. Sí que podemos desde nuestros sitios rezarle, compartir con Él nuestra vida, nuestras cruces, nuestras esperanzas, nuestras alegrías y rezar como uno los unos por los otros. Como cada año les digo, es un momento sobre todo de oración, de respeto y de encuentro con el Cristo que bajamos de la capilla para que nos presida todas las fiestas. Podéis ir en paz.
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Oremos. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Molt bona nit a tots els espectadors que ens esteu seguint des de la televisió local i també des del canal de YouTube. Per primera vegada en la història de Riba-roja i per les circumstàncies que ens està tocant viure, vos retransmitim en directe des de l'Església Assumpció de Nostra Senyora, un dels actes més emotius i simbòlics per al poble de Riba-roja. A uns dies que comença el quinari, les festeres del Crist han fet la baixada del Crist dels Afligits, el nostre patró, qui des d'avui fins als pròxims 14 dies presidirà l'altar. Nosaltres tenim ara mateix així a dos de les festeres, a Sònia i a Eva. Molt bona vesprada. Conteu-nos, imagine que fa un any no s'esperàveu aquest acte de la manera en la que estem vivint avui. Claro, per supost, de ninguna manera ho esperàvem, però bueno, és el que ens ha tocat viure en molta resignació, tristes, però bueno, ens toca ser responsables i viure les festes de la manera més cuidadosa possible per a protegir-nos tots i fer cas el que ens diuen les autoritats.
Imagine que fa un any, quan s'esperàveu que, quan ja sabíeu que anàveu a ser les festeres d'aquest 2020, no s'imaginàveu que anàveu a viure-ho així, no? D'aquesta manera i retransmitint en directe perquè ho puguen acostar-se a tots els veïns de Riba-roja, no? Que va, ni molt menys. La festa que esperàvem fer a res sembla a la que anem a gaudir, perquè realment l'anem a gaudir d'una altra manera i l'anem a gaudir en els actes religiosos que són part principal de la festa del Crist. L'altra festa, que n'hi ha la més pagana, per dir-la d'aquesta manera, més lúdica, bueno, pues també teníem preparades moltíssimes coses ja, molt avançades, però bé, tot això es pospondrà fins l'any que ve. Esperem que aquesta pandèmia pues, aminore el seu ritme i ens deixi pues, per al 2021 pues, gaudir d'una festa plena, intensa, amb més ganes que enguany i amb el record de pues, totes aquelles persones que hagueren volgut estar i que no estan. Perfecte, doncs moltes gràcies, Sònia i Eva, i esperem que en el 2021 pugueu disfrutar i pugueu celebrar la festa com es mereixeu, com a festeres del Crist. Gràcies. Amb nosaltres tenim ara a Robert Raga, alcalde de Riba-roja, qui també ha estat present en aquesta baixada del Crist. Hola, Robert. Explica'ns quina és la programació que té l'Ajuntament preparada per a aquestes setmanes tan inhabituals en aquesta època? Bueno, és un moment complicat i complex perquè tenim el virus, malauradament. En primer lloc volia desitjar que tots aquells que estan malets que vagin cap avant, segur que se curen i que tinguin que tenir confiança en que tot està per a que lo antes possible acabem en este virus, que és un tema molt complicat. Avui hem fet la baixada del Crist, dels afligits, i bueno, pues un acte emocionant on donem per obertes les festes del Crist de l'any 2020, que no es pot. L'Ajuntament ha parlat abans en les festeres, en la cofradia, també el senyor Retor, però diríem a veure si podem fer alguna coseta especial, evidentment sense que vagi gent ni aglomeracions ni res, i bueno, el Retor me va traslladar en nom de la cofradia i les festeres que tenen interès de fer la missa del dia del Crist a la plaça per a guardar totes les distàncies de seguretat i que la gent ho pugui veure tots i pues, per acabar, organitzem el millor possible, l'Ajuntament ha col·laborat. No van a ser unes festes, evidentment, com sempre, però algo especial estem mirant, a veure si alguna coseta que quede un poc lluïdora en aquestes festes del Crist la podem fer. Jo estic demà quedat en les festes majors, ja veuré què parlem, però alguna coseta n'hi haurà, alguna coseta. Bé, Robert, i aprofitant que estàs així, conta'ns un poc quina és la situació de Riba-roja respecte a la pandèmia del coronavirus. Bé, doncs jo vull tranquil·litzar la població. Riba-roja de Túria té 23.600 habitants, però a més tenim 800 empreses que estan als polígons industrials i ahí treballen més de 11.000 persones que el 90% no són de Riba-roja, per tant, són molta gent. Hem tingut alguns casos de l'àmbit laboral que estan controlats, està sanitat darrere, perquè ara es confinen si de tot, si ja estan damunt d'ells, i alguns casos també a nivell social. Nosaltres no sabem els noms ni sabem res, perquè no ens donen més datos, però sí que és de veres que jo vull que la gent estigui tranquil·la, perquè si fem una comparativa, Riba-roja, per exemple, està pràcticament a la meitat que Bétera, en positius per 1.000 habitants, menys que la Pobla o que Llíria. En definitiva, preocupació però tranquil·litat, no hi ha que tindre por, hi ha que tindre respecte al virus i sobretot la mascareta, la distància de seguretat, l'higiene de les mans, per a que la gent sàpiga que és la millor manera de combatir-lo per no contagiar-se. Així que jo vull traslladar un missatge d'ànim, de tindre clar que Riba-roja és un poble que no està per a res infectat ni algunes coses que se diuen, al revés. Estem per baix de les mitges de positius d'altres pobles.
Això no vol dir res. Això, millor estem parlant avui i demà tenim un altre brot. Bueno, pot ser, però estem damunt, la sanitat està funcionant i en aquest sentit jo pensé que anem per la línia adequada. Perfecte, Robert, moltes gràcies per atendre-nos ara. Bueno, pues desitjar a tots que passen unes bones festes, que les festers ho passen molt bé i que el poble, en el que puguen, que sigui per la tele, a nivell particular, pues se volquen aquestes festes. Gràcies. I gràcies també a tots vosaltres per haver seguit aquesta retransmissió en directe i vos recordem que en les pròximes setmanes també hi haurà una programació especial en la televisió local i en YouTube per a poder seguir tots aquests actes. Ala, aparca. Gràcies. Bé, coses del directe. També anem a parlar amb don Ricardo Estrems, el retor d'ací de la parròquia de Riba-roja, que ha sigut una de les persones que ha presidit aquest acte, com tots els anys, i que aquest any, com totes les coses, l'estem vivint de manera diferent, no? Però també amb especial il·lusió i amb estima, no? Pues sí, la veritat és que la situació ens fa que ens replantegem viure les coses d'una manera molt diferent. De fet, que la nostra vida ha canviat moltíssim, inclús l'altre dia comentant unes persones es deia que hasta la mort ha canviat, hasta la forma de morir ha canviat. Però tenim que adaptar-nos, evidentment, a la nova situació i no per això tenim que deixar a Cristo de costat perquè ell no ens deixa mai a nosaltres. I crec que és molt important per a la nostra fe i per a la nostra vida. En aquest poble, Crist dels Afligits té una gran significació, el Duento és molt propet i aquests dies especialment encara sentim més prou de nosaltres. Per això els actes els farem adaptant-nos a la nova situació i aquest encontre personal en el Cristo segur que vos fa un platos d'esperança, que és molt necessari en aquest temps especialment. Bé, Ricardo, com bé has dit, l'Església està preparada no, per a albergar a tota aquesta gent que ve per a viure aquests dies, amb totes les mesures, senyalització i demés. Així és. Com t'he dit, hem d'adaptar-nos a la nova situació perquè així ens humanen, perquè és necessari cuidar-nos els uns als altres i evidentment que les mesures de seguretat el que fa és cuidar-nos i també perquè nosaltres tenim que ser un exemple per a la societat de veure que evidentment ens procurem i ens cuidem uns als altres i tenim que cuidar aquestes mesures. La distància dels bancs, la forma de vindre pel passillo, de tot marcat o senyalitzat per adaptar-ho a les noves situacions. Bé, doncs Ricardo, moltíssimes gràcies una vegada més per atendre-nos. Si me permitís, invito-vos a tots a participar en esta festa del Cristo, a que el descobrim en els nostres hogars, en el nostre cor, i descobrir que el nostre Senyor, el Cristo dels Afligits, està proper de nosaltres i no ens deixa mai. Gràcies. Gràcies a tu. Bé, també gràcies a tots vosaltres, com vos he dit abans, perquè aquesta setmana també va haver una retransmissió en directe dels actes que va haver i moltes coses per a tots vosaltres perquè pugueu gaudir de la festa del Crist dels Afligits, del nostre patró.
poble, el poble de Riba-roja. Prenim poble per població, sempre ha sabut fer honor a la festa. Com a grans treballadors, al descansar, a l'alçar el cap del tall, s'han llevat la cara i han deixat la ceba, la llata, el cabàs, la creïlla, el riu i l'horta, i posant-se les millors gales, han oferit el profit del seu suor als patrons. Patrons que els han ajudat a tindre pau i salut. Commemorant les festes i divertint-se, perquè la diversió, l'alegria i el somriure són característiques definidores de l'home. La festa és un concepte abstracte, intel·lectual i creatiu, molt adequat al caràcter de la gent de Riba-roja. I ocupant lloc important en la Iglesia i al cor de ribarrotxeros, el Cristo. Nomenat primer de la pietat i després, i per a sempre, el Cristo dels afligits.